Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. ¡Tirirín! Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe. Convocado por Juanjo. Juanjo nos ha pedido que hablemos de una película del año 1983, una película dirigida por John Landis con Eddie Murphy, o Murphy, como decíamos en los años 80, con Dan Aykroyd, con Jamie Lee Curtis, con Donna Meche, con Ralph Bellamy, o Donna Meche, como decía mi abuela, y esto no es una frase hecha, mi abuela decía Donna Meche. Una película titulada en nuestro país Entre pillos anda el juego, título muy libre, no tiene nada que ver con el original, que es Trading Places. Lugares de comercio, puntos de comercio. Además hay que tener en cuenta también el contexto de esta película, ese contexto financiero y de bolsa, para entender un poco el juego de palabras intraducible que nos están proponiendo, por lo menos intraducible en español, porque trade también significa eso, intercambio, ¿no? En un contexto más literal y fuera también de este contexto más de bolsa, financiero y económico. Así que el sentido que tendría sería más bien, o la traducción, si hubiéramos querido ser rigurosos, sería intercambiando lugares, intercambiando posiciones, que es al final de lo que va la película. Entre pillos anda el juego. Así se nos ha quedado y así se quedará. Juanjo, muchísimas gracias de nuevo. Me has pedido unas cuantas comedias, que es verdad que por lo que sea, es un género que he tratado más bien poco en el canal. O sea, no han caído muchas. Esto es así. Y me hizo además especial ilusión que cayera esta, porque es una película que a mí en lo personal me encanta y la tengo en un huequito privilegiado así de este hueco en donde antes había un corazón. Hace poco me pediste, además, fuiste tú, si no, corrígeme, estoy casi seguro, me pediste otra comedia, y otra comedia de John Landis, que era The Blues Brothers, granujas a todo ritmo, que es, por así decirlo, la película mítica, la película verdaderamente de culto. Pero a mí me gusta más, o mejor dicho, me hace más gracia, me río más con este Trading Places, que demostró que John Landis por aquellos años podía aspirar a todo en Hollywood, en varios géneros además. Ahí está otra película maravillosa que fue Un hombre lobo americano en Londres, ¿verdad? Que una película de terror, pero no nos engañemos, siempre desde ese prima humorístico. Esta es una película, Trading Places, de los años 80, con unos rostros que te remiten, obviamente, a los años 80, con algunos looks que tienen los personajes que son también muy característicos de esa época, pero a pesar de todo eso, es, por un lado, una comedia atemporal y una comedia que también encierra mucho clasicismo. O sea, tiene una premisa clásica, a más no poder, y además desde el punto de vista literario universal. O sea, te remite directamente al Príncipe y el Mendigo, de Mark Twain. Por si no la conocéis, la historia de esos dos chicos, uno un príncipe y el otro un mendigo, o sea, no daban gato por liebre en el título, que son idénticos físicamente y que solamente les basta con cambiar sus ropas para que uno pueda vivir la vida del otro. Así, tal cual, intercambiando lugares, como dice el título original de Entre pillos anda el juego. El título, por cierto, en Hispanoamérica, de Trading Places, prácticamente alude a la novela de Mark Twain. Era algo así como de mendigo a millonario. Podría ser de mendigo a príncipe, prácticamente. También, de algún modo, yo veo en esta película, aparte de estos referentes así literarios y tal, yo encuentro ecos de aquellas comedias más sofisticadas del Hollywood verdaderamente clásico de los años 40. O sea, veo reminiscencias, veo el espíritu, mejor dicho, de cintas como Los viajes de Sullivan, de Preston Sturges. Un director, y no me estoy refiriendo a Sturges, sino al protagonista de su película, es un director de cine que convence a los ejecutivos de un estudio para que le permitan recorrer el país disfrazado de vagabundo y de esta forma empaparse de verdad de lo que es la pobreza y así poderlo plasmar de forma hiperrealista
en una película. O incluso también puedo ver aquí en Entrepillos, en la premisa del guión, por lo menos podría haber sido perfectamente una de esas comedias de Frank Capra, también del Hollywood clásico, pero con cierto deje de denuncia social. Pero claro, aquí lo que tenemos es una comedia con Eddie Murphy. No era su primer papel en el cine. O sea, ya había rodado Límite, 48 horas. Buddy Movie, por otro lado, sensacional, de Walter Hill. Pero películas como la que nos ha pedido Juanjo empezaron ya a lanzarlo, a dispararlo al estrellato mundial. Justo un año después llegaría Super Detective, odio decir esta película, Super Detective en Hollywood. Lo ponían complicado en los 80, eran otros tiempos. Beverly Hills Cop. Casi a veces, cuando es más fácil decirlo en inglés que en castellano. Pero bueno, desde entonces, ya con Beverly Hills Cop, ya la industria fue suya. O sea, se rindió a sus pies. Dejó de ser un cómico conocido localmente, o sea, y esto de localmente entre comillas, entendedme, solo en Estados Unidos, gracias al Saturday Night Live, en el que colaboraba, que allí fue un fenómeno social, y pasó a colarse de las pequeñas pantallas de los norteamericanos a las pequeñas, o mejor dicho, a las grandes pantallas de todo el planeta. O sea, y además recaudando millones y millones de dólares. Ahora que menciono lo del Saturday Night Live, os recuerdo que uno de sus puntales también era Dan Aykroyd. De hecho, ya había trabajado a las órdenes de John Landis en Blues Brothers. Aquella película venía a ser la puesta de largo de dos personajes de un sketch del SNL, como se le conoce por sus siglas. Y aunque es verdad que en Blues Brothers él firmaba el guión Dan Aykroyd, aquí en Trading Places no lo firma él, vemos en todo caso algunos de esos ramalazos del humor de aquel programa. Y entre todo el cajón desastre de influencias que ya os digo, en el vídeo de Blues Brothers os hablé un poquito del Saturday Night Live, pero había una punta de lanza también en esos sketches, sin duda, que era reírse de la gente pija, de la gente rica, de la gente de cuchara de plata, como lo dicen allí en Estados Unidos. Aunque estos cómicos luego se enriquecieron muchísimo y pasaron a ser estrellas mundiales, porque ahí tenéis el caso de John Belushi, tenéis a Chevy Chase, tenéis a Bill Murray, tenéis a Steve Martin. Estos tíos les encantaba en sus orígenes reírse a costa de las clases acaudaladas, porque lo cierto es que ellos de origen no lo eran, pero pegaron un pelotazo con aquel programa, y primero y después, por supuesto, con las películas que hicieron, que recaudaron muchísima pasta en todo el planeta. Os he dado unas pinceladas generales de la película hasta ahora. Tenemos una comedia cuyo fondo podríamos considerar de corte clásico, pero que en su forma, en la realización de John Landis, en su sentido del humor, con algunos puntos maravillosos y que os adelanto ya, que para mi punto de vista están envejeciendo estupendamente bien, yo también encuentro que esta película, y luego os diré algunos detalles, sigue siendo bastante moderna y actual. O sea, por cositas así, yo me atrevo a darle a Entrepillos en del juego, Trading Places, una calificación no inferior de 4 estrellas sobre 5. Una breve sinopsis antes de continuar, ya sabéis, procuro evitarlo, pero bueno, teniendo en cuenta que esta película tiene unos años, teniendo en cuenta que a lo mejor muchos estáis animados a ver este vídeo y os quiere sonar, a lo mejor los que seáis de las Américas, yo creo que ya he dejado claro que el título original es Trading Places, pero posiblemente veáis Entrepillos en el juego, ¿esto qué coño es? Tal, por lo que sea, o porque la queráis ver y tal, y todavía no la hayáis visto, que también puede haber ocurrido. Voy a dar unos detalles sobre el argumento, porque luego quiero profundizar en según qué cosas del argumento que me parecen muy interesantes de analizar. En todo caso, ya sabéis, esto es una crítica a la carta, nos ha pedido Juanjo y va a incluir sus spoilers, obviamente, como todos. En todo caso, yo creo que aquí los spoilers de verdad, o sea, son lo de menos. Aquí de lo que se trata es de reírse al menos media docena de veces. O sea, mi baremo es ese. Si yo me he reído de forma sincera media docena de veces en una película, verdaderamente me han pillado ahí, he dicho, ostras, ahí, esa es buena. Media docena de veces para mí es un triunfo absoluto. O sea,
Para que veáis con quién estáis tratando y quién se encarga aquí de hacer según qué vídeos. Pero bueno, yo creo que a mí me ha funcionado otra vez. Pero bueno, breve argumento. Tenemos dos hermanos, dos tíos ya mayores que tienen el dinero por castigo, como se decía antiguamente. Los hermanos Duke tienen tanta pasta que se aburren y deciden hacer un experimento / apuesta. Un experimento, y esto es al hilo de lo que os decía antes, que es algo que aún hoy está abierto a debate en una comunidad científica. O sea, el clásico dilema de si la gente nace o la gente se hace. O sea, y en el caso del mundo de los negocios, en este caso del mundo financiero en el que se mueven, un tiburón de las finanzas nace con ese instinto, o por el contrario, se puede crear no ya de la nada, sino incluso cogiendo al extremo opuesto del escalafón social de ese tiburón y convertirlo en un tiburón. Para ello deciden hacer el intercambio del título, coger a su pupilo, prácticamente un hijo adoptivo, que es este Louis Winthorpe III, Dan Aykroyd, y hundirlo en la más absoluta de las miserias, transformarlo casi en un delincuente y arrebatarle todo, o sea, dejarle sin nada, absolutamente nada, en la más absoluta de las miserias. Y por otro lado, coger a un auténtico delincuente, un estafador callejero de nombre Billy, creo recordar. Creo que era Billy. Vas a meter la pata con esto, Jaime. Diré Billy Eddie Murphy, voy a intentar decirlo más veces y así evitar meter la gamba. Estoy casi seguro que era Billy. Transformarlo en lo que era Luis inicialmente. Es decir, un hombre de negocios. Hacer un hombre de negocios, además, de los tiburones de allí de Wall Street. Ese intercambio. Pasar de la noche al día y del día a la noche. Es decir, o de príncipe a mendigo y viceversa, como decía la novela de Mark Twain. Y para probarlo, pues estos dos hermanos apuestan. Uno de ellos, Duke, uno de los hermanos Duke, los dos apellidan igual, el encarnado por Ralph Bellamy, cree que es posible esa transformación, que con el entorno adecuado, con la atención adecuada, con la educación precisa, se puede hacer ese milagro. Y luego está el otro, encarnado por Donna Metz, que cree que no, o sea, imposible, jamás lo vas a lograr. Se juegan, nos dicen, la cantidad de siempre. Y luego nos enteraremos de cuál es la cantidad de siempre y es uno de esos momentos realmente graciosos de la película. Cositas a destacar dentro de Trading Places. O sea, primero, me engancha siempre muchísimo a la peli el hecho de estos detalles musicales, de que la peli se abra con la música de las bodas de Fígaro de Mozart. Esto es algo que ya de por sí a mí me gana, o sea, me mete de lleno en la comedia, en la película. Las bodas de Fígaro, por otro lado, entran dentro de la categoría de ópera bufa, o sea, la ópera con tema cómico, más o menos burlesca. Y creo que de algún modo esa definición de ópera bufa encaja muy bien en Entrepillos anda el juego. Podría ser una ópera bufa del siglo XX. O sea, tiene algo operístico la película, porque efectivamente se va a introducir en ambientes sociales muy elevados, en la auténtica nobleza, por así decirlo, de Estados Unidos, nobleza sin títulos, pero al fin y al cabo nobleza. Y dentro de eso meten la farsa, meten lo caricaturesco, meten lo burlesco. En definitiva, una ópera bufa, y yo creo que las bodas de Fígaro son estupendas para ponerle música al inicio de esta peripecia. La presentación de los hermanos Duke demuestra también lo bien que se manejaba John Landis con la cámara. Esto lo comenté también en el vídeo de Blues Brothers. Algo parecido veíamos aquí que utilizaba durante la presentación de John Belushi saliendo de la cárcel, porque al final podían ser momentos, pues eso, muy de coña, muy paródicos, muy exagerados, un poco también de dibujo animado, pero sin embargo estaban excelentemente bien rodados. O sea, eso es una de las cosas que hacía de estas películas de John Landis, en apariencia comedia sin más trascendencia que la de hacer pasar un buen rato, pero descubres también que son películas
O sea, que van mucho más allá de la mera competencia, que van mucho más allá de cumplir las exigencias de contar con una estrella cómica de turno y de ser un vehículo a su servicio. John Landis tenía su ego y su personalidad, y él también quería ser partícipe de una buena película, y no solamente prestando su cámara al careto famoso de turno. Hay que destacar también el hecho de que esa presentación, y a esto me refería con esta digresión enorme que acabo de hacer, pero la presentación de los hermanos Duke te remite a esa presentación de John Belushi en Blues Brothers, te remite al director que está siendo riguroso con la cámara, que la está utilizando como un medio expresivo, que incluso también utiliza la música, como ya hemos visto, con esos mismos fines expresivos. Estamos hablando aquí, en este caso, de Pompa y Circunstancias, de Elgar. O sea, si por el nombre nos suena musicalmente, todos la conocéis. Y eso es precisamente, es la música pomposa por excelencia, la música de la excelencia, un poco de la nobleza, ¿no? Como quiere ilustrar a estos dos personajillos. Y hablando de ellos, me quiero detener un poco en los hermanos Duke. Primero, por el acierto de recuperar para el público joven de entonces a dos viejas glorias que ya lo eran, como Ralph Bellamy y Donna Metz. Ralph Bellamy, por ejemplo, lo pudisteis ver en una cinta como La semilla del diablo. Interpretaba ahí además un papel importante, al doctor Saperstein. Pero me quiero destacar más en el caso de Donna Metz, es especialmente interesante. Ya os digo que era ese actor al que las abuelas por aquel entonces ponían cara y le ponían nombre. Este hombre, Donna Metz, se había pasado más de una década retirado del cine, y no se sabe bien por qué, pero decidió volver con esta peli. Y eso le valió una mini segunda juventud, porque después de aparecer en Trepillos, le vimos también en pelis muy populares de los años 80. O sea, como fue el caso de Cocoon, por ejemplo. Como fue otra de John Landis y de Eddie Murphy, El príncipe de Zamunda. Me encantan, por cierto, los personajes de cómo están los dos, pero especialmente Donna Metz, como estos hermanos Duke, que casi, por momentos parecen una reencarnación en carne y hueso de aquellos dos viejos. No sé si os acordáis, tenían nombre, pero ya no me acuerdo, y entiendo que estos personajes de los teleñecos eran anteriores. Estos teleñecos viejos que estaban siempre en un palco quejándose de todo y de todos y despotricando y tal. O sea, me recuerdan un poco, me parecen como la reencarnación de esos dos Muppets. Me molan estos hermanos por lo grandísimos hijos de mala madre que son. O sea, son una cosa terrible. Y, o sea, no se puede ser más ruin de lo que son los hermanos Duke en la película. Además, más tacaños, más rácanos, más miserables, como el resto de la película, y esto encaja bien porque es muy caricatura. Es la parte bufa que tiene esta ópera. Y tienen además algunas frases maravillosas. Hay las réplicas que tienen, uno le dice al otro: mamá siempre dijo que eras avaricioso. Y el otro le responde: lo decía como un cumplido. O sea, me parece, son unas frases mágicas, algunas de las que hay en la película. O las observaciones, y aquí no me voy a meter, que hacen relativas a los orígenes de Eddie Murphy. Es verdad que en este caso estamos ante dos personajes muy miserables, y el hecho de que sean unos racistas de campeonato sería una piedra más de las que llevan en la mochila. La película, como hacían en general los cómicos del Saturday Night Live o de la revista National Lampoon, de la cual John Landis también fue partícipe, ridiculizaban muchísimo a este tipo de gente, o sea, a esta alta sociedad. Y aquí ponen sus ojos en esos clubes de caballeros de la alta sociedad. O sea, porque ni siquiera al final son yuppies hechos a sí mismos como el Gordon Gekko de Wall Street. O sea, ese tío era al final uno que sabía estar a la última, que hubiera sabido desenvolverse también en las calles. O sea, estos personajes como los Duke son directamente reliquias en vida. Son máscaras mortuorias, son anticuallas. Y después tienen detalles maravillosos. Por ejemplo, cuando le dan el aguinaldo de Navidad a su mayordomo, y que creo que son $5 o algo así,
Y le recalca Don Ameche, es de parte de los dos. Y la reacción del mayordomo también es estupenda cuando les dice, oh, gracias, podré ir al cine solo. Aquí en la versión en castellano, no la he visto en versión original, por supuesto, en esta ocasión, que creo que es como demanda hacer después un vídeo de la película. Y por cosas como esta te das cuenta de que hay que hacerlo. Yo estoy seguro que en castellano, justo después de que le den al mayordomo el billete, él murmura, como para sus adentros y muy por lo bajini, hijo de puta. Era algo, y por cierto me hacía muchísima gracia de crío. Sin embargo, y insisto, espero, a lo mejor me he equivocado, como era de esperar, eso era una morcilla que metieron en el doblaje. Esto era muy propio del doblaje antiguamente. Sobre todo en estos años de los 70 y los 80 se volvieron muy locos. O sea, empezaban a... De repente, no es que hubiera que traducir juegos de palabras que eran intraducibles y se entiende que tuvieran que hacer auténticos malabarismos, sino es que a veces se metían cosas como esta. O sea, un taco ahí sin venir a cuento, un insulto directo a los otros dos. Insisto, a mí me hacía mucha gracia, pero... eso no estaba en el guión. No sé si en todo caso en ese instante el mayordomo a lo mejor murmura algo, murmura un son of bitch o algo así con la boca, no lo sé. En todo caso, yo lo de hijo de puta no lo he escuchado por ningún lado. Y en todo caso la expresión ya del tío, del mayordomo, es bastante elocuente, pero bueno. Más personajes. Tenemos también a la víctima. En este caso Luis, encarnado por Dan Aykroyd. A mí es un cómico, Dan Aykroyd, que sin entusiasmarme, para mí, yo creo que siempre me ha gustado más cuando lo he visto como complemento. O sea, no sé si tanto como protagonista. Quiero decir, desde el punto de vista humorístico. O sea, su personaje también al final es pura caricatura. O sea, el tío estirado a más no poder, eso, criado con cuchara de plata desde su nacimiento y cuyo hábitat, su medio natural son esos clubes selectos y pijos. Yo os digo, Aykroyd hace aquí lo que tiene que hacer, que es ir tocando fondo. Además es cierto que por complexión y por cierta personalidad que transmite, es alguien que logra despertar cierta lástima cuando le pasa todo lo que le pasa en la película. Así tiene que ser. O sea, te tienes que compadecer de este pobre diablo. Aquí acompañado además de su correspondiente mayordomo, muy buenos secundarios también la película, en este caso Denholm Elliot, el Marcus Brody de la primera y la tercera entrega de Indiana Jones. Sin embargo, aquí la estrella de la función, ya sabéis quién es, Eddie Murphy o Eddie Murphy, y lo es porque, entre otras cosas, primero porque está fantástico en la película. O sea, no solo era un pedazo de cómico, sino que es que además era un excelente actor de comedia. O sea, no es lo mismo hacer gags de 5 minutos o incluso monólogos de media hora y una hora, lo cual es un poco como el Tour de Francia para los cómicos. No es lo mismo eso que meterte en la piel de un personaje durante varias semanas de rodaje, sus correspondientes pausas, tener que repetirlo, hacer caso a un director. No os voy a decir que sean deportes distintos, pero son categorías distintas. Y lo cierto es que aquí borda el suyo, Eddie Murphy. O sea, lo borda primero como ese jeta, como ese buscavidas sin ningún tipo de vergüenza. O sea, ya su presentación en el carrito es fantástica. O sea, desde el momento en el que le dice a una chica eso de que cuando has estado con un hombre sin piernas, ya nada te sabe como antes, hasta que la policía le saca del carrito y el tío empieza a decir eso de tengo piernas, en plan, milagro, milagro. Una grandísima presentación de personaje y en el cual ya dices, ostras, creo que puedo estar a gusto en esta comedia. Creo que me va a gustar lo que voy a ver. Los momentos más graciosos de la película al final son los suyos. No voy a enumerarlos todos. O sea, no se me ocurre nada peor. O sea, contar una película a alguien ya me parece una de las mejores formas de invitarle a que no la vea. O sea, no tiene ningún sentido. Es decir, con unas pinceladas basta contar el argumento y ya dices, frena ahí, echa el freno, no lo quiero saber. Pues ya eso en una comedia
ya ni os cuento. Es decir, ya es echárosla a perder totalmente. Está pasadísima ya, hay que tirarla a la basura. Lo mejor, como os digo siempre, es que la veáis, a ver si os convence. Pero es que, joder, es que es un gag detrás del otro. Y no todos igual de buenos, pero es que casi todos son bastante buenos. O sea, por ejemplo, cuando ya está en la celda, él en primer término, y empieza a hacer esos movimientos de karate cutres cuando le van a canear a otros presos y empieza a gritar desde su celda el número de celda para que la policía sepa dónde está. Esto, por cierto, aquí me he acordado de una película que creo que en inglés se llamaba Stir Crazy y en castellano posiblemente la llamaron Locos de Remate. Era una película con Gene Wilder y Richard Pryor. Y, ojito, creo, a lo mejor estoy tirando uno de tres, pero creo que la dirigía Sidney Poitier. Estoy casi seguro. Y es anterior, me parece, Entre Pillos. Y había un momento poquito similar ahí, que era Gene Wilder y Richard Pryor. También otros buscavidas y tal. En este caso creo que los meten injustamente en la cárcel. Pero que empiezan a intentar sobrevivir allí entre todos los asesinos de prisión y empiezan a ejecutar, sobre todo Gene Wilder era, unos movimientos también de karate, en plan como si fuera Bruce Lee, y era lo mejor de la película aquel instante. A lo mejor aquí hubo un poco de reciclaje con eso. Para mí es muy superior Eddie Murphy a Dan Aykroyd dentro de este contexto, estoy hablando, dentro de la película. A Aykroyd, que también es muy buen cómico. Tened en cuenta que al final los dos en la película van a hacer en realidad dos papeles cada uno. Porque Eddie Murphy va a pasar de raterillo a broker y Dan Aykroyd va a pasar de broker a raterillo. O sea, es un reto el que propone esta película para un actor cómico. Y para mí, mientras Eddie Murphy está excelente en los dos registros, Dan Aykroyd para mí está mucho mejor como actuando, quiero decir, como pijo insoportable, que es como empieza la película, que como el despojo humano que va a llegar después. Por ejemplo, una de las cosas también que me hace gracia, esa relación con su novia, igual de pija, igual de insoportable que él, que digamos que se empieza a emocionar mucho cuando Dan Aykroyd le está relatando que ese supuesto ratero, que Eddie Murphy había intentado robarle la cartera y que salvó la vida milagrosamente, etcétera, obviamente exagerando. Pero bueno, vamos a lo mollar, que va a ser el experimento. El ver si un hombre en un entorno adecuado puede salir de su hábitat y no solo acostumbrarse, sino además de ser un líder en lo suyo. Es decir, no solamente adaptarse, no solamente sobrevivir, sino convertirse en una especie de rey de la selva a su vez. Ya os digo que aquí podemos entroncar con cierta filosofía darwiniana en este caso. Pero bueno, hay una cosa que quería decir antes, perdonad, que es el tema de cómo hacen pasar a Luis por un ladrón y hundirle la vida. A ver, yo entiendo que estás dentro al final del juego de la comedia, ¿no? Y este tipo de cosas al final son caricaturescas. O sea, pero es algo muy, muy burdo lo que le hacen a Dan Aykroyd. Porque lo último que haría un personaje como el de Dan Aykroyd es robar unos dólares a un compañero de club como si fuera un carterista y metérselos en el bolsillo. O sea, lo que haría un personaje como Dan Aykroyd es cometer un desfalco de mínimo cientos de miles de dólares. Pero bueno, se entiende, estás al final dentro del tono y dentro del juego que te propone la película. La frase que le dicen los Duke en ese instante es algo así como: me alegro de que tus padres no estén vivos para ver esto, Luis. O sea, son unos cabrones. O sea, a mí de pequeño, no os voy a decir que me asustaran, pero me sorprendía esa concentración, vamos a decir, de maldad tan pura en estos dos personajes, que si no fueran por cosas como esta, parecerían unos abuelitos entrañables, ¿no? Y sin embargo es que son auténticos demonios aquí. Pero bueno, el tema del darwinismo social. La lectura que podemos hacer aquí, por el devenir de ambos personajes, es muy simple. O sea, la lectura sería: qué fácil es acostumbrarse a lo bueno y qué difícil es acostumbrarse a lo malo. En un santiamén vemos que Billy pasa de
robar cosas a escondidas en la mansión de Luis, lo cual es ridículo porque se las están regalando, esto también es bastante gracioso, a preocuparse por la integridad de sus jarrones chinos y porque nadie le eche cenizas en la alfombra persa. Pero incluso en igualdad de condiciones, Luis tiene peor capacidad de adaptarse que Billy. Aquí podríamos hablar de eso que os decía antes, del darwinismo social, o del buen salvaje de Rousseau incluso. Desde un punto de vista de filosofía científica, al final es muy interesante lo que proponen los hermanos Duke, pero lo cierto es que vemos que Ralph Bellamy tiene razón. O sea, una persona en el entorno adecuado, con los estímulos adecuados, con la ayuda necesaria, puede cambiar, por así decirlo, ese programa natural que llevaría teóricamente de serie en su genética. Como os decía, vemos que por lo menos Billy se adapta, Eddie Murphy se adapta mucho mejor que Dan Aykroyd, que Luis, en la adversidad. Por ejemplo, lo vemos clarísimamente cuando Luis acaba en la cárcel. Hace unos minutos hemos visto a Billy en ese mismo escenario y sabía llevarlo mucho mejor. Sabía conducirse mucho mejor. Por ejemplo, jamás habría hecho lo que hace Dan Aykroyd aquí. Ese momento en el que dice: ese hombre me ha amenazado, son todos ustedes testigos, con la policía diciendo: sí, patada en el culo y para dentro del calabozo. He alabado mucho a Eddie Murphy, pero la guinda del pastel es, para mí, Jamie Lee Curtis, la recientemente oscarizada Jamie Lee, y su papel de prostituta con el corazón de oro, que este concepto lo hemos escuchado mucho en películas americanas. No sé si viene de la época de Irma la Dulce, posiblemente, pero en realidad yo cuando escucho ese concepto de la prostituta con el corazón de oro, pienso siempre en Jamie Lee antes que en Shirley MacLaine, por ser un poco el referente mío de época. Lo he dicho, y por el papel, por supuesto, que desempeña aquí en la película, no por otra cosa, que está maravillosa. Lo he dicho varias veces cuando he tenido oportunidad de hablar de ella en otros vídeos o lo que sea, pero qué maravillosa actriz de comedia era Jamie Lee Curtis. Para mí, una de las actrices al final más infravaloradas del Hollywood moderno, muy marcada en sus inicios por el protagonismo en Halloween, en las dos primeras películas de Halloween, aunque sobre todo en la primera, que fue un pelotazo mayúsculo, pero es una actriz también que, reinados del grito aparte, tenía una vena cómica de la que yo creo que se podrían haber beneficiado muchas más películas. O sea, Un pez llamado Wanda, por ejemplo, era una de ellas que lo supo ver, y es cierto que también hablamos de películas que, con unos guiones maravillosos, ¿no? Aquí, en este caso, en Trading Places, ya está natural, divertida, entrañable, o sea, desprendiendo siempre una simpatía con la que es difícil no empatizar, está guapísima además. Siempre me ha hecho gracia que al cabo de unos cuantos minutos, por cierto, el personaje de Dan Aykroyd descubra de repente que es una prostituta. Y además como medio escandalizado. Dicen, entronca también bien con el personaje en sí en cuestión que estamos tratando aquí, ¿no? Digamos que era, hombre, Luis, digamos que era algo ya que se podía sospechar un poquito. Y mientras Billy a lo suyo, me hace gracia, por ejemplo, esa cena a la que le invitan los Duke con un juez ahí importante. Hace un chiste malo el juez, él está además acompañado posiblemente por un amante, una señorita de compañía. Y entonces Eddie Murphy hace un comentario como bastante impertinente de: por las joyas que lleva su novia va a necesitar hasta el último dólar, no sé qué le dice. Me encanta el momento en el que todos están callados, mudos, se quedan, los hermanos Duke entre ellos. Es un momento de tensión tremendo, pero después la risa liberadora del juez da como carta blanca a todos para poder disfrutar de esa impertinencia, ¿no? El tema este de adaptarse a un nuevo ambiente, que hay una secuencia que es muy interesante también y que te demuestra un poco por qué, volviendo a este tema que lo he dejado antes un poquito colgado, de la adaptación social, y que te demuestran por qué Billy tiene menos problemas en adaptarse que Luis. Hay una secuencia que es muy interesante. Es cuando los hermanos Duke
le están aleccionando a Billy sobre lo que hacen, es decir, cuál es su trabajo, a qué se dedican, sobre de qué va esto de las inversiones en bolsa, sobre la importancia de las materias primas en las que invierten. Primero, un detalle curioso que siempre me ha llamado la atención. Hay un momento en el que Eddie Murphy mira a cámara. O sea, no sé si es algo que se quedó ahí en el montaje, porque es posiblemente menos de un segundo, pero es perceptible. Os invito a que lo veáis. No sé si es algo que se hizo con cierta intencionalidad, pero es un momento raro porque casi parece una ruptura ahí con la cuarta pared, que luego no se da en toda la película, pero es como una miradita cómplice que tiene con nosotros. Como en plan, estoy pillando este rollo, espero que vosotros también lo estéis pillando, porque sois como yo, gente de la calle. En todo caso, lo interesante aquí es que Billy le pilla el tranquillo enseguida. O sea, puede que no tenga, y no la tiene, la preparación, puede que no los tenga, no los tiene, los estudios de Luis, pero tiene algo que Luis va a poder jamás pagar con dinero, y eso es el tener calle, como dicen ahora. Eso es el tomarle pulso, el pulso a la gente, saber de verdad lo que piensa el americano medio, porque Luis y gente que es como él están tan metidos en sus burbujas, o sea, sus círculos, sus clubes, pisando moqueta siempre, que eso jamás lo van a poder saber, porque primero porque no tienen interés en saberlo, ¿no? Y así es como Billy acierta. Por ejemplo, con la subida del precio del bacon. Empieza a hacer un razonamiento bastante eficaz sobre por qué considera que va a subir. Y ya con eso consigue entrar dentro del club. En ese momento es cuando vemos que el personaje de Ralph Bellamy tenía razón. Con la preparación adecuada puedes transformar a alguien. Y no contentos con esto, es el otro hermano, el interpretado por Don Ameche, que le tiende una trampa, de nuevo muy cutre, similar un poco a lo que hacían con Luis, que os he dicho antes, que es dejarle un fajo de billetes ahí tirado en el suelo. Pues contra pronóstico para ellos, Billy se lo devuelve. Entonces ahí ya dice Don Ameche, este cabrón de mi hermano a lo mejor va a tener razón. Si bien aciertan con Billy, también aciertan con Luis. No va a poder levantar cabeza. O sea, la historia también tiene algo de cuento de Navidad siniestro y oscuro. O sea, por ejemplo, cuando Luis, vestido de Papá Noel, andrajoso, asquerosísimo, robando comida, me acuerdo, esto del salmón que se empieza a comer ahí por la barba, quedándose, es algo que siempre se me ha quedado ahí grabado, y después llenando el cajón de Billy de drogas y pastillas de todo tipo, y después ese suicidio, no suicidio, porque no se consuma, bajo la lluvia que acaba con la miadita del perro. Todo eso, todo ello, todo este experimento, ese encumbrar la vida de alguien a cambio de hundir la otra por una cantidad, una apuesta que han realizado estos dos ancianos multimillonarios de $1. Es un buen punto también este también. O sea, son ratas incluso para esto. Después viene la parte de la venganza, un poco la parte que podríamos considerar más tipo Conde de Montecristo casi. O sea, Billy se entera de todo esto y quiere ayudar a Luis a hundir a estos dos miserables. Yo a veces me pregunto, ¿y si hubiera sido al revés? Es decir, ya puestos a experimentar con el tema del libre albedrío, o la predestinación, o si nuestro destino ya está escrito y estamos conformados y programados para actuar de una determinada manera, ¿alguien como Luis habría ayudado también a alguien como Billy? No hay forma de saberlo. Quiero decir, exactamente intercambiando los roles del uno y del otro. La transformación de Billy no llega, quiero decir, de Billy a la hora de convertirse, pues esto, en alguien más del club financiero de la ciudad, no llega hasta el punto de borrarle la humanidad. Aquí la secuencia principal, por cierto, es la del tren. O sea, para darle el cambiazo al matón de los Duke, el del maletín. Todo este momento del tren es muy Saturday Night Live también, o sea, con esas caracterizaciones de Eddie Murphy haciendo como una especie de proto príncipe de Zamunda. Ignoran ahora mismo si aquel personaje era del Saturday Night Live, pero si veis esta peli vais a entender por qué. Dan Aykroyd haciendo de jamaicano, y luego lo de Jamie Lee Curtis siempre me ha hecho gracia, porque hace de una turista suiza, dicen, hiperestereotipada, o sea, solo le falta ya que le cuelgue un reloj de cuco del cuello. Esta parte del tren es la parte, me atrevo a decir que
con la que mejor se lo pasaron los actores, y sobre todo Dan Aykroyd y Eddie Murphy, porque creo que de algún modo ahí se sentían cómodos. Al final era un gag casi independiente a la propia película, un poco lo que ellos hacían todas las semanas en la tele. Es la parte también más payasa, es la parte también más circense. Para mí no es la más divertida, aunque estoy casi seguro que fue la que más disfrutaron seguro estos dos actores, porque casi es un sketch televisivo independiente. Es simpática. Y luego tenemos lo del gorila por ahí, el gorila in love, habría que decir. Esto también es muy National Lampoon, es muy de ese humor tardo universitario, vamos a decir, irreverente, gamberro, también simpático, en resumidas cuentas. O sea, lo peor es imaginártelo, macho. O sea, lo peor es decir, joder, ¿cómo ese gorila es capaz de...? No, por aquí no voy a entrar, esto me lo guardo para mí. Cuando dicen los operativos eso de quizá deberíamos usar la pistola tranquilizante, y el otro responde, no, es Nochevieja, hombre, deja que se diviertan. No lo he comentado antes, pero esta vez me he querido fijar un poco más en el personaje de Denholm Elliott, del mayordomo, porque, joder, el tío se sale de aquí bastante de rositas, pese a haber sido cómplice y haber participado directamente en el hundimiento de Dan Aykroyd. Luego eso se deja ahí un poquito olvidado, pero bueno. Es verdad que la primera vez, cuando Dan Aykroyd ya empieza a ser objeto de conspiración, ya no tiene ni documentación ni nada, llama a la puerta, el otro le niega, o sea, no le reconocen, lo siento, pero usted no vive aquí. Justo después echa ahí como una miradita de un poco de arrepentimiento, diciéndose, ay, esto no va a estar bien. Dice también una muy buena frase, esta es buena frase, que es en lo que consiste al final el espíritu que trata de transmitir Trading Places. La mejor forma de herir a un hombre rico es convertirlo en pobre. Es brillante en su simplicidad, o sea, es como perfecta, diréis, joder, esto es una obviedad. Hay que enunciarlo así, como lo dicen aquí en la película. Hay que tener el copyright de esta frase. Y eso nos lleva al momento de la bolsa. De pequeño yo no lo entendía, o sea, toda esta jauría de gente desesperada diciendo compro, vendo, tal. O sea, los gorilas de la jaula me parecían más civilizados que toda esta gente ahí peleándose con un papel en la mano. Y hoy tampoco, no os voy a engañar, yo hoy tampoco lo entiendo mucho mejor, pero está claro, y eso creo que lo entendemos todos, que Luis y Billy se aprovechan de las reglas del juego para clavársela bien a los Duke, con ese falso informe basado en una falsa estimación negativa de lo que va a ser el crecimiento o mejor dicho, de la cosecha de naranjas que baja o algo así, una falsa estimación en todo caso, que va a provocar que los dos protagonistas acaben palmando cientos de millones de dólares. Y aunque no entendamos muy bien eso de no, hay que esperar, ahora es el momento de soltar las acciones, ahora es el momento de comprar, de vender, tal, no sé qué, es emocionante todo ese instante, porque tienen allí el control, lo tienen ya estudiado, el plan este a lo Montecristo, saben perfectamente lo que tienen que hacer, y tú al final, yo estoy deseando ver que los machaquen a los hermanos Duke. Me parece impagable la reacción de Don Ameche. Tendrían que volver a ganar muchos millones de dólares para considerarse simplemente arruinados. O sea, es una cosa ya tremenda lo que les han hecho. El agujero, el destrozo que tienen es importante. El hermano, Ralph Bellamy, sufre pues un amago de ataque. Un hombre que anda por él dice, llama una ambulancia, su hermano necesita una ambulancia, le acaba de dar un ataque. Y la respuesta de Don Ameche es, fuck him. Ese jódete que le dice ahí en castellano, que es como recordaba yo, también me parece otro momento delicioso. Y fijaos que, joder, a lo mejor esto es por hacerse mayor y tal, pero últimamente en películas de estas que veo ochenteras, de donde siempre hay un villano muy marcado, el típico rector de universidad cabrito que
que es súper estricto y tal. Yo últimamente me pongo más del lado de los supuestos malos que de los supuestos buenos. Dices, tío, claro, si es que hay que saber comportarse en la vida, hay que saber mantener un orden, tal y cual. Pero sin embargo, yo en este, mira que están maravillosos Don Ameche y Ralph Bellamy. Yo creo que la culpa es suya. Están tan maravillosamente bien en la película, son tan miserables los dos, especialmente el personaje de Don Ameche, que al final dice, ostras, tenéis lo que os merecéis, cabritos, o sea, no tenéis más de lo que os habéis buscado. Y al final, ese es el resultado de esta película, de este Trading Places y de esta crítica a la carta que llega a su fin. Juanjo, de nuevo, muchísimas gracias de verdad por darme la oportunidad de, primero, por confiar en mí para hablar de esta peli, lo cual siempre es un honor, y segundo, por haberme dado una excusita para volver a ver una película que podía hacer fácil un decenio que no le echaba un ojo. Y no solamente, no iba con miedo de volver a verla, porque dijo que me apetece, o sea, algo me dice que no me va a dejar de hacer gracia, y efectivamente así ha sido. O sea, media docena de risas sinceras, no dejarte llevar por mareas y tal, y por ciertas neuronas espejo, para mí ya es prueba de que la comedia es buena. Espero que por extensión también, aparte de Juanjo, os haya gustado a todos los que hayáis aguantado hasta aquí. Ya sabéis, si queréis más críticas a la carta, instrucciones un poquito debajo de este careto que tenéis justo delante. Importante también, una suscripción al canal y un buen like, por el amor de Dios, que eso siempre nos ayuda muchísimo. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.